Otro tipo de alopecia que vamos a abordar en esta clase es la alopecia androgenética. Esta es la más frecuente en varones. Tiene un factor importante de participación hormonal y una predisposición genética también muy importante. Se le considera una herencia poligénica dominante con penetrancia variable, en donde también hay participación de andrógenos, principalmente de hidrotestosterona. ¿Qué va a pasar en esta alopecia androgenética? Bueno, también recibe el nombre de calvicie común o es la calvicie. Aquí vamos a tener una disminución de la actividad folicular con un adelgazamiento progresivo del folículo. Esto va a hacer también que el pelo se vaya haciendo cada vez más pequeñito y más finito. Va a haber una disminución del anágeno o la producción activa del pelo y aumentos de telógeno o de la fase de reposo del pelo. Se considera que hay dos tipos de enzimas 5-alfa reductasa que tienen participación aquí. La tipo 1 se expresa en pelo y piel cabelluda y la tipo 2 en los folículos del pelo y la próstata. Es importante comentarles que los varones que tienen alopecia con modelo masculino tienen un aumento en la dihidrotestosterona. ¿En qué se va a presentar la calvicie común? Bueno, se puede presentar en pacientes de 20 años, que tenga en pacientes de 20 años o bien en pacientes que ya tienen como 40 o 50 años. En el caso de que se presente en pacientes menores de 20 años, se ha relacionado con mayor frecuencia con riesgos de presentar hiperplasia prostática, cáncer de próstata y síndrome metabólico. Esta enfermedad de la calvicie común es más frecuente en la raza blanca. Se da por lo regular, como les mencionaba anteriormente, después de los 25 años. Se dice que el 50% de la población está afectada hacia los 50 años, el 80% a los 70 años y del 10 al 50% se presenta en mujeres hacia los 60 años. En el varón vamos a tener un patrón en donde va a haber una recesión que va a ser poco a poco, por decirlo así, a nivel frontoparietal y también vamos a empezar a tener la presencia de pelo ralo, es decir, adelgazamiento del pelo, en donde pierde su elasticidad y su grosor, que va a ser de manera progresiva en el vértex y después se va a ir extendiendo hacia la periferia. En el caso de la mujer, el enralecimiento va a empezar en la parte parietal de una manera difusa, con una banda frontal que va a estar respetada. Es importante también comentarles que en algunas ocasiones el varón puede presentar un modelo femenino. Y entonces se ha desarrollado una escala para más o menos clasificar la pérdida del cabello. El primero que hizo esta escala es de Hamilton, en donde la clasifica en 7 etapas, en donde, como les comentaba anteriormente, va a ir calificando la pérdida del cabello prácticamente en la zona frontoparietal, que va a ser bilateral, lo cual va a ir aumentando progresivamente hacia atrás. Y en el caso del vértex, en donde observamos que empieza a haber disminución del cabello, y después va a aumentar hacia la periferia hasta que haya una pérdida total. Después vino otro autor que es Norwood, en donde metió otra subclasificación, aparte de la que tenía Hamilton. Por ejemplo, en el estadio 2 lo hizo estadio 2A. Y en el 3 hizo estadio 3A y en el 4 estadio 4A puso subgrupos en donde va aumentando un poquito más la situación de una clasificación más específica y entonces tenemos la escala de Hamilton-Norwood, que es la que usamos actualmente para poder clasificar a este tipo de alopecia. En el caso de las mujeres se va a clasificar en 3 tipos, en donde vamos a ver que se empieza a perder también el cabello, pero de manera difusa, prácticamente en la parte superior, en donde vemos que empieza la caída del cabello en la parte central y también va a ir progresando a la periferia, dejando una especie de corona, en donde todavía vamos a tener la presencia de cabello. Pero es importante que ustedes observen cómo ese cabello va a adelgazarse, va a empezar a perder grosor, va a empezar a perder número y prácticamente vamos teniendo una disminución progresiva e irreversible casi casi. Entonces, obviamente este tipo de alopecias altera mucho la calidad de vida del paciente, mucho más en las mujeres en donde hay mucho más angustia. También observamos que clínicamente, bueno, vamos adelgazando el pelo y si nosotros lo vemos a la dermatoscopía, vamos a observar la miniaturización progresiva del folículo, vamos a ver un halo folicular y observen cómo se ven ya estos cabellos prácticamente más delgaditos, más ralos, y también hay algo que se denomina patrón en panal de abeja.
¿Cuál es el tratamiento de la calvicie común? Realmente yo no me atrevería a decir que hay un tratamiento. En las, en la literatura, bueno, viene marcado algunas alternativas que podemos utilizar. En algunas ocasiones funciona, ajá, parcialmente. En otras yo siento que retrasa solamente una cuestión, pues que va avanzando, que es esa pérdida de cabello, ¿no? Entonces en el varón estamos utilizando minoxidil tópico, finasteride por vía oral. En la mujer utilizamos también el minoxidil tópico, el acetato de ciproterona por vía oral, si es que se corrobora por ahí hiperandrogenismo. Podemos utilizar también en ambos casos el ácido retinoico tópico, que prácticamente es súper irritante, la espironolactona y estrógenos como la flutamida. El minoxidil se da del 2 al 5%, 2 veces al día es la aplicación. El finasteride, 1 miligramo al día, vía oral 3 meses. Es un inhibidor de la 5-alfa reductasa. Normalmente en las mujeres posmenopáusicas damos finasteride de 2.5 a 5 miligramos al día por vía oral. Y bueno, son también tratamientos que tienen efectos secundarios como la disminución de la libido, disfunción eréctil en el caso de los hombres y disminución de la eyaculación. Hay otro tipo de tratamientos como el dutasteride, que este va a disminuir la calvicie y la hiperplasia prostática, pero no está disponible en México. En general podemos dar también sustancias antiseborreicas, ya que se ha visto que también hay un aumento de la grasa o del sebo a nivel de la piel cabelluda, lo que ocasiona también una apertura mayor del folículo piloso y pérdidas mucho más tempranas del cabello. Ajá. En las mujeres con hiperandrogenismo también se da acetato de ciproterona con un anticonceptivo. Y bueno, también en cuanto al tratamiento, como les comentaba, pues no siempre es de mucho éxito y en algunos casos si al paciente de verdad le molesta mucho la calidad de vida, pues se llega a hacer el trasplante de pelo, que se realiza pelo a pelo, en donde se pueden hacer incisiones muy pequeñitas, quitando toda una hilera del mismo paciente con folículos pilosos sanos, que normalmente se hace de la zona occipital, o bien también hoy en día ya hay técnicas muy novedosas en donde ya no se utilizan esas subincisiones o esas incisiones de pelo sano, prácticamente se quita pelo y se aplica pelo y no hay cicatrices. Vamos a ver otro trastorno relacionado con el cabello. Esta es la tricotilomanía. Esta forma parte de las enfermedades psicógenas. También se le denomina alopecia neuromecánica. ¿Por qué este nombre? Bueno, porque prácticamente es una neurosis compulsiva que se caracteriza por el autoarrancamiento de pelos de cualquier área, es decir, puede ser de la zona de la piel cabelluda, las cejas, las pestañas. Clínicamente vamos a encontrar una placa pseudoalopécica, porque el paciente no se quita los cabellos de manera uniforme, ajá. Entonces ese es un diagnóstico diferencial con la alopecia areata. Aquí vamos a encontrar placas pseudoalopécicas con pelos sanos en diferentes tamaños, a diferencia de la alopecia areata, donde vamos a encontrar pérdida total del cabello. En el caso de la tricotilomanía va a ser un proceso recurrente. Es frecuente en los niños de 5 a 12 años, es más frecuente todavía en mujeres y adolescentes y se han encontrado antecedentes o afecciones familiares entre el 5 hasta el 8%. ¿Qué pasa en esta enfermedad? Se le considera una neurosis compulsiva. Puede ser secundaria a angustia o ansiedad, en donde el paciente se quita o se arranca el cabello de una manera consciente o semiconsciente, en donde después va a tener un bienestar posterior y entonces esto hace que el paciente constantemente se esté tirando del cabello. Esto se relaciona con una personalidad impulsiva o limítrofe o incluso esquizofrenia. Se considera también un trastorno del espectro obsesivo compulsivo. Algunos autores lo consideran una dermatosis facticia cuando se presenta en adultos. ¿Dónde va a estar esta manifestación? Bueno, normalmente se va a dar en zonas que son de fácil acceso para el paciente. Prácticamente se da en la piel cabelluda, lo más frecuente. También puede darse, como les mencionaba anteriormente, en cejas, pestañas, barba y bigote. Y aquí vamos a tener clínicamente algo que se llama el signo de tonsura del monje. Es decir, si ustedes comparan la fotografía con los cuadros o las iconografías que teníamos de los monjes en la antigüedad, prácticamente no tienen cabello en todo lo que es la parte superior de la cabeza, pero conservan esa corona o esa periferia de cabello sano. Entonces en la tricotilomanía pues puede presentarse también de la misma manera. Vamos a tener dos formas clínicamente, una precoz o infantil
y la del adulto. La primera se da antes de los 7 años de edad y la del adulto se puede dar hasta los 12 años o después de los 12 años. La tricotilomanía prácticamente se puede acompañar o no con la tricofagia, que es la ingesta de ese mismo cabello que el paciente se arrancó. Y obviamente el consumir o el ingerir este cabello, sabemos que bueno, se conserva el cabello prácticamente a nivel digestivo y origina lo que se llama un tricobesoar. Ajá. También se puede asociar con la onicotilomanía, que es la manía de comerse las uñas. Y también se le considera tricotilomanía no solamente al arrancamiento del pelo como tal, sino que son pacientes que están juegue y juegue y juegue con trocitos del pelo y se lo están enroscando y enroscando y ese enroscamiento o tracción hace que el cabello se vaya cayendo. A nivel histopatológico vamos a encontrar folículos en catágeno, tapones foliculares, bulbos traumatizados y discretas hemorragias. ¿Cuál es el tratamiento? Realmente aquí es una situación de derivación. Nosotros como dermatólogos, bueno, podemos sí dar algún estimulante para el crecimiento del pelo. Por aquí el tratamiento definitivo es una atención del paciente a nivel mental. Si sabemos que este es un trastorno obsesivo compulsivo, entonces se canaliza en el psiquiatra. El psiquiatra puede decidir y decide la medicación. Nosotros pues prácticamente damos medidas generales, supervisamos tratamiento, podemos recomendar pues guantes para dormir y la terapia como tal. Brincando ahora hacia los trastornos de las uñas, estos son muy amplios, podemos tener trastornos de las uñas per se congénitos, adquiridos, una sola uña, muchas uñas, trastornos en la forma del plato, en el tamaño de la uña, en las características anatómicas, en destrucciones parciales o totales, pueden ser secundarias también a trastornos o enfermedades infecciosas, pero en este caso, bueno, abordaremos al más frecuente. Ajá. Como les comentaba anteriormente, bueno, algunas se pueden relacionar o no con enfermedades sistémicas, ajá, o dermatológicas solamente. Los trastornos de las uñas en general no son tan raros. Normalmente pueden ocupar hasta el 10% de las enfermedades dermatológicas. Lo que sí, del 40 al 50% está relacionado con las tiñas de las uñas o la onicomicosis, que ya vimos también. Y de lo que vamos a hablar aquí prácticamente es de las alteraciones periunguales. Como les comentaba anteriormente, tenemos alteraciones del plato como tal, alteraciones también alrededor de la uña y en este caso vamos a mencionar aquí a la queratinofagia o la onicotilomanía, que se define como la tendencia también a comerse las uñas. Esto puede ser también por trastornos de ansiedad o de angustia. Es mucho más frecuente que se presente en población pediátrica, precisamente en la edad escolar o en la adolescencia. Y algunos pacientes también la siguen presentando en la edad adulta. Entonces, clínicamente lo que vamos a tener es esas uñas irregulares que pueden ser tanto de las manos como de los pies. Es mucho más frecuente de las manos por el alcance que tiene el paciente y los de los pies son más raras, pero claro que se pueden presentar cuando el paciente se alcanza a morder las uñas de los pies. Entonces las uñas van a estar de una manera irregular, pueden tener incluso la presencia de onicolisis, es decir, la separación como a nivel distal debido a los traumatismos repetitivos y el corte con los dientes. Normalmente también se puede relacionar con la onicofagia, es decir, que también el paciente se coma las uñas o las puede escupir. Y el estar traumatizando las uñas, cortándose las uñas con los dientes, pues nos va a ocasionar también otro tipo de efectos secundarios, como la presencia incluso de abscesos, ajá, que pueden ser también abscesos periunguales, o también que alteremos poco a poco el crecimiento de la uña y entonces podamos tener incluso onicocriptosis. Entonces prácticamente es un padecimiento muy frecuente que nos puede tener otros padecimientos a nivel secundario. ¿Cuál es el tratamiento? Pues es prácticamente comentarle al paciente que no se coma las uñas, a veces hacer como barreras físicas, el uso de guantes, a veces el uso de esmaltes o engrosar las uñas, terapia familiar, terapia ocupacional, etcétera. Y bueno, cualquier duda o pregunta o retroalimentación las veremos en las clases teóricas. Muchísimas gracias.